San Gabriel de los Palacios presenta la historia de la miel fermentada como nunca antes fue contada. Es nuestro deber recordarles que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud. El hombre primitivo consumía de inmediato lo que colectaba y cazaba. Sus únicas herramientas eran las piedras, los huesos y la madera. Era nómada y como consecuencia de ello abandonaba sus herramientas. Eso supuso un serio problema, ya que tenía que fabricar sus herramientas constantemente, lo cual consumía un tiempo valioso que en muchas ocasiones significaba perder la cacería. Para ser más eficientes, empezaron a llevar consigo sus armas, lo cual era sumamente engorroso, y fue así que en determinado momento empezaron a fabricar bolsos de cuero, y gracias a ellos, a partir de entonces, las armas estarían al alcance de la mano justo en el instante en que se presentara la oportunidad de cazar algo. Con el dominio de la industria del cuero, pudieron establecer campamentos y poco a poco se fueron volviendo sedentarios. Pero ahora tenían que caminar mayores distancias y como resultado de ello empezaron a padecer de mucha sed durante las cacerías. Tenían que encontrar la manera de poder llevar agua y entonces empezaron a utilizar los estómagos de sus presas para acarrear el preciado líquido, el cual consumirían en las ahora largas y prolongadas jornadas de cacería. La vida sedentaria facilita el apareamiento. En consecuencia, la población aumentó y surgió la necesidad de producir y almacenar sus alimentos. La evidencia arqueológica indica que el primer alimento que el ser humano almacenó exitosamente fue la miel de abeja. ¿Por qué la miel? Pues porque no se descompone. Bueno, no siempre. La humanidad estaba a un paso de descubrir las bebidas fermentadas. Una vez que se formaron las primeras comunidades estables, el ser humano aprendió a manufacturar jugos de frutas, los cuales, para hacerlos más agradables al paladar, eran endulzados con miel. Pero pronto empezaron a producir excedentes y tuvieron que almacenarlos en vasijas de barro. Sin embargo, si esos jugos no se consumían en el transcurso de una semana, pues inevitablemente terminaban fermentándose, y fue así como nacieron las bebidas de miel fermentada. Los rastros orgánicos encontrados en vasijas de hace 9000 años son la evidencia arqueológica de tal fenómeno, pero esa bebida fue resultado de un evento accidental. Tendrían que pasar 2000 años para que el hombre empezara a fabricar una bebida fermentada de manera deliberada. Esa bebida siguió el principio anterior, pero con la diferencia de que en esta ocasión se trataba de jugo de uva endulzado con miel. La evidencia arqueológica de la transición de una fermentación accidental a una deliberada la encontramos en el Viejo Testamento. Según el Viejo Testamento, Noé, antes de empezar la construcción del arca, se dedicaba a cultivar uvas y a producir vino. Una vez que finalizó el diluvio, Noé regresó a su antiguo oficio, sembró uva. Con el resultado de su primera cosecha, elaboró vino y se embriagó. El evento tomó notoriedad porque, en su borrachera, Noé se desnudó y se quedó dormido. A pesar de ser viejo en el oficio del vino, esa fue la primera vez que Noé se embriagó y atribuyó esa nueva propiedad del vino a la tierra en donde sembró la vid, la cual obviamente no pertenecía al lugar de origen de Noé. Esta historia es la evidencia de que las bebidas fermentadas se originaron por mera casualidad.
A lo largo de los miles de años, en la franja de tierra que rodea al Mediterráneo, prosperó el cultivo de la uva, los cereales y la apicultura. Los egipcios llamaban a la miel las lágrimas de Ra, y era un componente obligatorio en la elaboración de la bebida fermentada. Poco a poco fueron identificando a los ingredientes mágicos que producían la sensación de embriaguez, y la receta se fue haciendo más simple: uva y/o miel. Es así que en la antigua Grecia ya hay 3 tipos de bebidas: el heno, elaborado exclusivamente con uvas; el enomeli, elaborado con uvas y miel; y finalmente el melicraton, elaborado exclusivamente con miel. El enomeli era una especie de infusión de vino, miel y anís, y se consumía caliente. En la antigua Roma fueron el vinum y el mulsum. El mulsum era una bebida que se obtenía al agregarle cierta cantidad de miel al vino. La idea era no solo endulzar el vino, sino que además fortificarlo gracias a un segundo proceso de fermentación que sufría la miel. Como nota curiosa, el mulsum era la bebida preferida y que consumía Julio César. La historia se escribiría de forma diferente en la zona climática que va desde las Islas Británicas hasta Escandinavia. En esa región la uva no prospera, ya que no logra sobrevivir las heladas del invierno. Es por eso que las gentes de esas regiones continuaron usando granos y miel para producir sus bebidas fermentadas. Desgraciadamente, esos pueblos desarrollaron la escritura mucho más tarde, y no contamos con evidencias como las que dejaron los hebreos, los egipcios, los griegos y los romanos. Las poblaciones con mayor influencia del Imperio Romano desarrollaron la medovina, el vino de miel propiamente dicho; los germanos, la cerveza, a base de cebada malteada; los vikingos, el miot, una mezcla de miel y granos no necesariamente malteados. De tal manera que al final de la Edad Media, en Europa se consumían 4 tipos de bebidas fermentadas: la cerveza de Malta, el mead, una variante británica del miot vikingo, el vino, la medovina. Pero todo eso iba a cambiar en 1492. El objetivo de Colón era abrir una nueva ruta hacia Kitay, entablar relaciones diplomáticas con el Kublai Khan y formar un monopolio sobre la ruta. De tal manera que los europeos deseosos de comercializar seda, especias, joyas y oro con Kitay deberían pagar a España una serie de impuestos por el permiso y la protección de usar la ruta que Colón descubriría. Y esa iba a ser la ganancia de España y de Colón. El viaje de Colón fue todo un cataclismo comparable únicamente con el hundimiento de la Atlántida, solo que al revés, ya que de la noche a la mañana apareció un enorme continente que para los europeos no existía. Era un nuevo mundo. Pero en ese nuevo mundo, lo único que encontró Colón fue tierra y pobladores que, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, se encontraban aún en el Neolítico, es decir, con al menos 12.000 años de retraso. Y fue debido a ello que lo único de valor que el Nuevo Mundo tenía para los europeos era la tierra y lo que ella contuviera, en otras palabras, oro. Pero para poder obtener el oro que este Nuevo Mundo guardaba en sus entrañas, había que conquistarlo a cualquier precio. Una vez asegurada la posición, había que proveer de alimentos a las nuevas guarniciones, y fue así que los españoles trajeron toda suerte de animales y cultivos, entre ellos la caña de azúcar. Y es aquí cuando regresamos a la historia de la miel fermentada. La caña de azúcar prosperó en América con tanto éxito
que muy pronto las colonias españolas empezaron a exportar al viejo mundo el dulce de rapadura, y eso iba a cambiar para siempre la industria de las bebidas fermentadas. El dulce de rapadura resultó ser un edulcorante más conveniente y más barato que la miel de abeja. En consecuencia, la apicultura dejó de practicarse en gran escala. Con ello, la industria de la miel fermentada vino a menos, de tal manera que una actividad que era realizada por devotos conocedores empezó a ser parte de las actividades de las mujeres, y a un nivel exclusivamente doméstico. El vino se convirtió en la bebida fermentada dominante. Como nota curiosa, hay que mencionar que Francisco López de Gomara, en sus crónicas, describió que los aborígenes elaboraban una bebida de miel fermentada dentro de un tronco hueco de un árbol que llamaban balche. El árbol de balche en la actualidad es conocido como tamarindo. El vino fortaleció su posición dominante más por un asunto de logística que comercial. Sucede que las tripulaciones de los galeones, durante sus largas travesías, en vez de agua consumían vino, ya que el agua no era purificada y se descomponía, lo que provocaba que las tripulaciones se enfermasen. En cambio, el vino, debido a la presencia de alcohol, no permite que prosperen los microorganismos patógenos. Entonces, los marinos consumían vino para rehidratarse. Fue así que en un breve lapso de tiempo se empezó a sembrar uvas y a producir vino en donde el clima y la tierra lo permitieran. El liderazgo del vino resultó ser determinante en el desarrollo de las demás bebidas fermentadas. En el siglo XVI, el monje benedictino Dom Pierre Perignon fue el primero en usar tapones de corcho en las botellas de vino. Pero esto supuso un gran problema, ya que el vino continuaba fermentándose dentro de la botella, lo cual provocaba que se formara tal cantidad de dióxido de carbono que los tapones saltaban por los aires. Perignon dedicó su vida a solucionar este problema. La búsqueda fue intensa y trajo beneficios colaterales insospechados por Perignon, pero fueron sus sucesores quienes alcanzaron el éxito. Ellos lograron crear vinos estables y con ello nació la crianza de vino en botellas. De paso, inventaron el champaña. Pero para poder hacer ambos procesos, se requería que los vinos fuesen de mejor calidad y con ello tuvieron que abandonar algunas tradiciones y darle paso a la mecanización. Finalmente, los trabajos de Perignon y sus sucesores sirvieron para preparar el camino que eventualmente transitaría la cerveza moderna. La mecanización de la producción de vino formaba parte de la revolución industrial que estaba ocurriendo en Europa. Estos avances tecnológicos requerían de una nueva forma de mano de obra que no era compatible con el régimen de servidumbre. Tal contradicción eventualmente condujo a que tuviera lugar una revolución social que le puso fin al régimen de servidumbre y dio paso al capitalismo. En cuestión de un breve periodo de tiempo, millones de siervos se vieron con la libertad de poder trabajar para quien les pagara mejor y, más importante aún, con la libertad de vivir en aquellos lugares que le brindasen mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de ellos y de su descendencia. Los siervos ahora eran libres de vender su fuerza de trabajo o, en su defecto, el producto de su trabajo. Millones emigraron a los Estados Unidos. La mayoría de ellos eran originarios de la Europa en donde la tradición de la miel fermentada había sido pacientemente preservada por las mujeres. Sin embargo, la producción de miel fermentada mantuvo su carácter doméstico y era elaborada para ser consumida en ocasiones especiales. Por ejemplo, está el wassail, una bebida fermentada que se servía caliente y que se elabora a partir de miel y manzana. Según la tradición, el wassail debe servirse exclusivamente durante las fiestas navideñas. Wassail es un antiguo brindis nórdico que significa sed saludable
y que fue adoptado como resultado de la integración de los remanentes vikingos en las diferentes regiones de la Europa septentrional. Pero estas prácticas quedaron fuera del marco legal en 1919 con la prohibición. La prohibición duró solo 14 años, pero la tradición no pudo renacer. El mundo moderno se había vuelto más consumista y altamente conflictivo. Primero, la Gran Depresión. Después, la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el poder soviético y su sociedad estatizada que no promovía este tipo de actividad. La Guerra de Corea. La crisis de los derechos civiles y la Guerra de Vietnam. Fue hasta los años 70 que hubo una generación que vivió en relativa paz. Paz que en los 80 fue aprovechada para que la producción doméstica de cerveza reviviera. En los 90, los descendientes de los emigrantes europeos decidieron escarbar sus raíces culturales y crearon eventos temáticos que se convirtieron en grandes ferias, en donde durante un fin de semana tratan de recrear la vida de sus ancestros. Como resultado del intento de recrear una identidad que a través del tiempo perdieron, los más entusiastas lograron rescatar de las viejas historias algunas recetas para la producción de bebidas fermentadas a partir de miel. Mientras tanto, en la Europa el socialismo colapsaba y gracias a ello los polacos y los eslovacos reiniciaron la producción de sus bebidas nacionales, las cuales son hechas exclusivamente de miel. Los polacos el Dwajniak y el Trojniak, y los eslovacos la Medovina. En 1994 se forma una comunidad de entusiastas que gracias al Internet empiezan a intercambiar sus experiencias. Poco a poco algunos de ellos incursionan en la producción comercial y en el 2003 ya hay en los Estados Unidos unos 30 fabricantes de miel fermentada. En la actualidad estamos registrados en esta comunidad cerca de 5,000 fermentadores de miel, entre entusiastas y productores comerciales. Pronto surgieron eventos como el Mazer Cup International, en donde anualmente competimos fermentadores de miel de todo el mundo. En esta competencia hay dos modalidades, la de los entusiastas y la de los productores comerciales. En el año 2011, en la competencia de los productores comerciales, el vino de miel Maribio de San Gabriel de los Palacios fue galardonado con una medalla de oro al obtener el primer lugar en la categoría abierta o categoría libre. También era inevitable que surgiera el American Meat Maker Association, una organización gremial cuya misión es promover la industria de la miel fermentada. San Gabriel de los Palacios, por ser una fábrica ubicada en Nicaragua, fue admitida en el American Meat Maker Association en calidad de observador en el año 2013. En la actualidad, en los Estados Unidos hay cerca de 400 fabricantes de miel fermentada. En San Gabriel de los Palacios fermentamos miel, orgullosamente nicaragüense. Nosotros iniciamos como entusiastas en 1997 y nos constituimos en una empresa en el año 2007, pero esa es otra historia. He aquí nuestros datos de contacto. Agradecemos su atención y wassail.